Bueno, con muchísima alegría veo que estamos todos juntos hoy, que se han inscrito muchísimas personas en un tema que obviamente nos está interpelando, convocando muchísimo, porque por algo la cantidad de personas inscritas, ¿no? Es para el día de hoy. Soy Iris Caramé, soy la coordinadora de la especialización en análisis, producción y edición de textos que se ofrece en Flaxo Uruguay. Este, y es una especialización que damos todos los años, que dura 12 meses, y que bueno, si aquellos que les interesa, a los que les interese, pueden todavía estar a tiempo de inscribirse. Simplemente busquen la información en la página web de Flax Uruguay, de la especialización, y allí tienen todos los datos para inscribirse. Dicho esto, vuelvo a darles la bienvenida, muy contenta de esta cantidad de personas inscriptas, y contarles que nos acompaña hoy, a quien también agradezco mucho, el profesor Andrés Olaizola. Andrés es licenciado en Letras por la UBA, es profesor universitario en Letras también, magíster en Educación Superior, becario de finalización de doctorado en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas y Crítica Textual, seminario de edición y crítica textual, profesor en institutos de formación docente y en la diplomatura en tecnología educativa, secretario técnico de la maestría en humanidades aumentadas, y sus líneas de investigación abarcan la retórica digital, las narrativas tecnológicas y la literatura latinoamericana reciente. Vamos a hacer de la siguiente manera. Andrés se va a presentar su ponencia y después al final ustedes van a poder hacer preguntas, porque de esta manera nos organizamos mejor que si estamos mirando el chat, las preguntas del chat, o sea, tratamos de organizarnos para que esta hora sea realmente productiva para todos, que es viernes y que es una hora bastante particular y que todos estamos con una semana a cuestas a pesar del 1 de mayo, ¿verdad? Muy bien, Andrés, bienvenido y el webinar es tuyo. Muchas gracias por tu presencia. Bueno, muchas gracias, Iris. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quisiera agradecer la cálida invitación que me extendió Iris para que hoy pudiéramos compartir esta charla. A su vez, también agradezco a todo el equipo de la especialización en análisis y producción y edición de texto de Flax Uruguay por hacer esto posible. Eh, Finalmente, y no menos importante, gracias a todos y a todas por estar hoy aquí. Voy a compartir pantalla. Eh, yo tengo escrita, digamos, la ponencia, sobre todo por una cuestión de tratar de seguir los tiempos, digamos, pero en cuanto, si me extiendo, Iris, por favor, decime, mencioname, alza la voz que yo voy sintetizando. Más o menos lo tengo en tiempo, 40 minutos, un poquito menos puede ser, pero bueno, estamos así. Bueno, voy a compartir pantalla y ahí está. Bueno, comienzo. El título de esta exposición se deriva de un trabajo de investigación que realicé hace algunos años llamado La alfabetización académica en entornos digitales. Más que un mero ejercicio de autorreferenciación, la idea fue observar cómo ha cambiado el panorama en poco más de 5 años y si alguno de los planteos que allí desarrollamos puede traerse hasta el presente. Es posible recuperar ciertos aspectos del marco teórico y algunas estrategias de enseñanza allí esbozadas, pero me tomé el atrevimiento de compartir con ustedes los párrafos iniciales de aquel trabajo. Cito, son algunos párrafos muy breves, pero ahora van a saber por qué. Cito.
Durante los últimos 20 años, el proceso de enseñanza de la lectura y la escritura académica en el ámbito de la educación superior ha experimentado avances considerables, sobre todo debido a una toma de conciencia por parte de las instituciones ante las dificultades que experimentan gran parte de las estudiantes en lo que respecta a la comprensión y elaboración de productos discursivos científico-académicos. Si bien muchas instituciones de educación media tienen instancias curriculares o extracurriculares relacionadas con la lectura y la escritura en el ámbito académico, lo cierto es que no todos las alumnos, alumnas ingresantes a la universidad poseen estos conocimientos previos. Antes de que se comenzara a implementar en el nivel superior asignaturas sobre la alfabetización académica, la institución les pedía a las ingresantes que adquirieran en muy poco tiempo un bagaje de conocimientos teóricos, formales y metodológicos. Es más, les pedía que en unas cuantas clases ya formaran parte de una cultura discursiva completamente nueva. Por otro lado, aquellas alumnos, alumnas que tenían una cierta formación en la producción y comprensión de géneros discursivos académicos, al ingresar en el nivel superior, debían ser capaces de integrar los nuevos conocimientos con los antiguos, perfeccionándolos, logrando una mayor sistematización en los mismos. Casi en forma paralela a este proceso, las nuevas tecnologías de información y la comunicación se fueron incorporando al ámbito educativo, ganando cada vez más espacio en currículos, en las estrategias de enseñanza e inclusive en el espacio físico del aula, ya que de solo contar con clases periódicas en el área de informática, las computadoras y los dispositivos móviles se volvieron tanto o más usuales que las carpetas y los cuadernos. A partir de la revolución digital, surgen nuevos géneros discursivos, estructuras textuales y formas de comunicar y construir el conocimiento. Este nuevo contexto comunicacional añade un nuevo ámbito al concepto de la alfabetización. A la alfabetización básica, a la alfabetización funcional y social se suma la alfabetización digital. La escritura y la lectura en entornos digitales poseen una serie de características específicas: hipertextualidad, multimodalidad, multimedialidad, recursividad, interconectividad, que requieren estrategias de producción y de comprensión críticas a menudo mucho más complejas de las que se necesitan en entornos análogos. Fin de cita. La anterior cita bien podría haber sido utilizada prácticamente sin cambios durante años, pero dos hechos le hicieron estallar por los aires a partir del 2020. El primero, la implementación de la virtualidad como parte de planes de contingencia o planes institucionales de excepcionalidad para adecuar los procesos de enseñanza y de aprendizaje durante el aislamiento social preventivo obligatorio provocado por la pandemia del COVID-19. Las brechas, desigualdades y tensiones que traen aparejados los entornos digitales en instituciones educativas literalmente se elevaron a la 10ª potencia de la noche a la mañana. Sin embargo, en mayor o menor medida, con errores, con aciertos, con voluntad, con creatividad, sin tiempo, la mayoría de las veces sin los recursos necesarios, los y las docentes, estudiantes, familias avanzaron hacia la nueva normalidad. Muchas y muy buenas investigaciones hay que analizan los efectos a mediano y largo plazo en los campos educativo, cultural, social, económico y político de todo este proceso. Una conversación sobre ellas excede lo que pretende esta charla. El segundo hecho, y el que en gran medida vino a complejizar aún más los párrafos que existe, es el lanzamiento en noviembre de 2022 de ChatGPT, una inteligencia artificial de acceso abierto al público. Llegamos entonces al punto de partida para nuestra charla del día. A continuación, plantearemos una breve definición de esta herramienta de IA. Después realizaremos una lectura de esta inteligencia artificial a partir del campo de la literatura y la retórica digital. Para ello, examinaremos brevemente un texto digital producido por ChatGPT en vistas a cómo trabajar este recurso en la enseñanza y la escritura, en la enseñanza, la escritura y la lectura académica. Finalmente, esbozaremos algunas ideas como cierre de esta charla. ChatGPT es una tecnología de inteligencia artificial desarrollada por la empresa de investigación OpenAI. Específicamente, ChatGPT es un chatbot que consiste en un modelo de lenguaje ajustado con técnicas de aprendizaje tanto supervisadas como de refuerzo. Ante una instrucción en una sección de texto, prompt, el chatbot establece una conversación, responde preguntas, reelabora su discurso a partir de la retroalimentación del usuario con un alto nivel de similitud y realismo con el lenguaje humano. De acuerdo con el periodista especializado en ciencia y tecnología Alex Hughes, el modelo de lenguaje generativo de ChatGPT está creado con 175 billones de parámetros y entrenado a partir de 8 millones de documentos.
En cuanto al rango temporal que abarca, si le preguntamos a propio ChatGPT, este nos responde lo siguiente. Cito, mi entrenamiento se basa en un conjunto de datos recopilados hasta enero de 2022. Esto significa que mi conocimiento y comprensión del mundo se limita a lo que está disponible hasta esa fecha. No tengo acceso a eventos, desarrollos e información que haya ocurrido después de esa fecha. Fin de cita. Y como vemos, acá voy a utilizar en las gráficas imágenes producidas por otra herramienta de IA, que es la de Canva. El docente investigador Cristian Martín Hoffre explica que ChatGPT puede llevar a cabo tareas de diferentes naturaleza, generación de textos coherentes y bien estructurados, los cuales pueden ser de diferentes géneros discursivos, resolución de problemas planteados a respuestas a preguntas específicas, cálculos básicos y resolución de problemas matemáticos, como ecuaciones lineales, cuadráticas, polinómicas, etc. Análisis de datos y generación de código informático a través de instrucciones delimitadas, etc. ChatGPT es una de las tantas herramientas que emplea la inteligencia artificial que están vinculadas con el campo educativo. La investigadora Alcira Vallejos y el investigador Alejandro González detallan las siguientes. Fíjense, acá tenemos un cuadrito que está en el texto de este investigador, esta investigadora. Después no tengo ningún problema de, de compartir el PowerPoint. Es todo material de trabajo para todos y todas. El empleo de tecnología e inteligencia artificial como el ChatGPT en el ámbito educativo implica desafíos y no está exenta de muy justas críticas. Además del planteo de que estas herramientas pueden contribuir a la deshumanización del proceso de enseñanza y a una transmisión de conocimientos que no tenga en cuenta el contexto y las necesidades individuales de los y las estudiantes, podemos agregar que las respuestas generadas por el chatbot a menudo pueden poseer sesgos lingüísticos y políticos, prejuicio de género, fallo de lógica, generalidades e incluso datos erróneos o directamente falsos. Pero quizás la preocupación que se hace más evidente para los y las docentes es el plagio académico. Hofer explica que debido a esto, cito, muchas instituciones de diferentes niveles han prohibido la utilización de la herramienta en lo que se conoce como políticas de IA. Fin de cita. Una de las primeras respuestas que se plantearon fue el empleo de programas en base experimental para tratar de identificar si un texto ha sido compuesto por una IA. Por ejemplo, tenemos GPT Output Detector o GPT-0, que están en línea actualmente, etc. El resumen que he realizado, lejos está de proponerse exhaustivo. Simplemente me permitió esbozar algunas características básicas y preocupaciones legítimas en torno a una tecnología como el ChatGPT. Les propongo a continuación otro enfoque a esta cuestión, uno que se vincula con la literatura y la retórica digital. ¿Por qué? Porque muchos de los debates y las preguntas que actualmente nos hacemos en relación con la IA en la escritura académica ya se han planteado antes en dichos campos. Como mencionamos, el lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022 provocó asombro y generó polémica. Sin embargo, debemos saber que esta situación no es algo nuevo. De hecho, los robots escritores nos acompañan desde hace más de 70 años. Cronológicamente, el primer género de la literatura la llamada literatura digital fue el de los generadores de texto. Sus orígenes datan de principios de la década del 50 del siglo XX, y es más que claro que hoy sus huellas pueden observarse en muchas otras formas y géneros discursivos digitales. Uno de ellos es el de los bots, abreviatura de robots literarios, que con el desarrollo y avance de plataformas y redes como Twitter, Facebook, Instagram, etc., agregaron el adjetivo sociales a su denominación. Así nos encontramos con bots poetas y bots narradores que, a partir de diversas técnicas generativas, publican sus textos en y a través de las redes sociales. Una de las problemáticas centrales alrededor de los bots sociales literarios, así como de toda la literatura digital, es la de la autoría, justamente. Antes de seguir avanzando, debemos destacar dos aspectos. Para ello tomo el trabajo de Claudia Cossack, esos raros poemas nuevos, teoría y crítica de la poesía digital, donde analiza la teoría y la crítica de la poesía digital latinoamericana. El primero de ellos es la definición de literatura digital que plantea, lo cual nos permite comenzar a entender, por ejemplo, la autoría de un texto literario por parte de un programa de computación. Según Cossack, la literatura digital es, cito, la práctica artística
electrónica y digital, por lo general multimedia, que exhibe una fuerte implicación del lenguaje verbal con función poética. Fin de cita. Específicamente, se trata de una literatura generada en, por, desde, hacia dispositivos electrónicos actualmente digitales. La literatura digital es, cito, programada en código binario a través de la creación y uso de diversos software y experimentada en vinculación con interfaces digitales. Fin de cita. Entonces, un texto impreso que fue escaneado, digitalizado, no sería específicamente literatura digital, por ejemplo. El segundo de los elementos que me interesa destacar es que Cosac aclara que la literatura generada de manera automática, también conocida como generadores de texto, es el primero de los géneros que aparece en la historia de la literatura digital, como ya dijimos. Los generadores automáticos digitales producen textos a partir de una combinación regida por un algoritmo de unidades mínimas verbales previamente ingresadas en el programa. La computadora procesa los adjetivos, los verbos, los nombres, las preposiciones, etc., aplicando el conjunto de instrucciones o reglas que ha programado el o la artista. Como producción final, explica Cosac, cito, se obtiene una serie aleatoria de textos, no completamente azarosa en realidad, sino basada en un cálculo de probabilidades. Fin de cita. A menudo, muchos de los generadores de texto son un tipo de bot, es decir, un programa de computadora diseñado para funcionar de manera autónoma, realizando operaciones programadas, receptivas o en tiempo real. Los primeros bots llevaban a cabo dichas operaciones en una computadora aislada. Luego lo empezaron a hacer a través de la web y o redes sociales. Lo que distingue a los bots de otros tipos de software es que interactúan con y o producen contenido para las usuarias, a menudo asumiendo una personalidad humana. Con la interconectividad de los dispositivos, los generadores de texto, tanto literarios como de otros géneros, basados en un conjunto de reglas para producir los escritos y con diferentes grados de interactividad, se transformaron en uno de los géneros en línea más populares en la primera década del siglo XXI en el campo literario. Los generadores de texto literarios en la web permiten, con el ingreso por parte del usuario de una sola palabra o con solo recargar la página, producir poemas dadaístas, por ejemplo, como que tenemos en la página, producir poemas del el poeta estadounidense William Carlos Williams o epigramas de Emily Dickinson. Los bots literarios que producen textos narrativos suelen ser conversacionales. Chatbots que se constituyen como narradores en diferentes tipos de relatos ficcionales, cuentos, novelas, videojuegos. Otros bots literarios producen géneros poéticos tradicionales, como haikus o sonetos, o experimentales a través de diferentes técnicas generativas, que se aplican a un corpus de material autocontenido o producido por el usuario mediante distintos procedimientos. La literatura generada automáticamente encuentra en las plataformas sociales un nuevo campo de desarrollo, en especial a través de los bots sociales, que pueden ser definidos, de acuerdo con Emilio Ferrera y otros investigadores, como algoritmos de computadora que automáticamente producen contenido e interaccionan con seres humanos en los medios sociales, tratando de emular y posiblemente alterar el comportamiento de las personas. Las redes sociales, especialmente Twitter, son entornos propicios para los bots literarios, ya que operan como plataformas de publicación y desarrollo que promueven la automatización y producen masivo flujo de datos. El escritor, periodista y militante revolucionario argentino Rodolfo Walsh fue asesinado el 25 de marzo de 1977 por la última dictadura cívico-militar argentina. Sin embargo, desde el 2019, en Bot Walsh publica 12 o 13 tweets por día. Son fragmentos de su texto, entrevistas de papeles personales. Un periodista pregunta acerca de la ubicación de un cadáver y un general responde, esa mujer es mía. 2 horas antes, en una asfixiante noche de verano, alguien le dice a Walsh, hay un fusilado que vive. Casi al filo de un nuevo día, en carta a sus amigos, un padre dice que su hija eligió el camino más justo, el más generoso, el más razonado. Las palabras impresas de Walsh reverberan una vez más cuando aparecen diariamente en el timeline. La potencia del futuro entretejida en las frases es actualizada desde nuestro presente a su futuro a partir del desarrollo de Bélas a Balzac, quien emplea la página tweetbot.net como catalizador digital. Un bot está triste y tuitea. Hay en mí algo definitivamente errado.
desviado y torcido. Días antes había publicado 7 líneas. Necesitas límites mentales, necesitas no esperar nada de los demás. Necesitas no traficar con tu dolor, necesitas orgullo y soledad. Necesitas orden, necesitas poesía. El bot Pizarnik dice, tuitea fragmentos de los dedos de Alejandro Pizarnik, fotografía de la escritora, pero también retuitea las menciones que otras usuarios y usuarias han realizado de la cuenta cuando subieron versos o fotos de las páginas, de tapa de sus libros, de la poeta argentina, etc. Ernesto Priego es investigador-editor, pero también un poco de él es Federico García Lorca, es Augusto Monterroso, José Gorostiza, Octavio Paz y otros escritores. Cada día, García Lorca Bot retuitea una línea al azar de un cuerpo de texto del poeta y dramaturgo granadino. De la misma manera, hora tras hora, el bot de Monterroso publica tweets que siempre comienzan con el inicio del célebre microrelato El dinosaurio. Cuando despertó, puntos suspensivos, y después se completan con los más variados nombres propios y comunes, y la indicación de si el sujeto de la oración estaba o no allí. Cuando despertó, Lacan todavía estaba allí. Cuando despertó, la política todavía estaba allí. Cuando despertó, Messi todavía estaba allí. Cuando despertó, Microsoft Teams ya no estaba allí. Así como Pizarnik, los bots permiten que Twitter se conforme una constelación de textos de escritores de distintas épocas. Tenemos, por ejemplo, al bot de Mariano Enríquez o, por ejemplo, al de Cortázar. Esta exposición sobre los bots sociales literarios nos sirve para centrarnos en uno de los aspectos centrales de la literatura digital y de la autoría. Tal como expone Cossack, cito, las concepciones de obra, autor y lector se enrarecen en muchos casos cuando hablamos de literatura digital, sobre todo si por contraste la comparamos con la literatura en cualquiera de las instancias del proceso de composición del texto objeto digital. En la literatura digital, el valor que se le confiere a la originalidad también se complejiza. Dejo de basarse exclusivamente en la originalidad del texto, el valor de una composición digital reside, parafraseando a James Porter, en dos ejes. Por un lado, en la competencia que poseen las escritores y escritoras digitales para articular diferentes modos de composición y estéticas en su producción, y en la capacidad que tengan para asegurar que el texto sea accesible y útil a otros y otras. Por otro lado, el valor se basa en la habilidad que posean los creadores y creadoras digitales para colaborar con la comunidad, para compartir archivos y objetos y construir colectivamente significados. Sobre la base del planteamiento del poeta y ensayista Kenneth Goldsmith, se puede sostener que la literatura digital es post-identitaria, ya que la fragmentación, la multiplicidad y la capacidad de reproducción y remezcla de lo digital origina que cualquier noción de autenticidad y autoría unificada quede obsoleta. Si retomamos a Cossack, es posible sintetizar que la autoría colectiva, el plurilingüismo, diferentes formas de intertextualidad, el apropiacionismo, entre otros procesos y procedimientos, son habituales en la literatura digital. AI Alim X9009 es un robot poeta desarrollado a partir de un algoritmo por la ensayista, narradora y poeta española argentina Belén Gache. Los textos de AI forman parte de Sabotaje Retroexistencial, un generador automático y aleatorio de poemas, y luego fueron compilados en una antología. Acá vemos, por ejemplo, uno de los poemas producido por este robot poeta. ¿Quién o quiénes detentan la autoría de estos poemas? Una primera respuesta puede consistir en identificar a Ai Alim como el autor. Pero también podremos decir que la autora es Belén Gache, quien programó al robot poeta. Incluso hasta sería posible indicar que la autoría corresponde específicamente al algoritmo. Tal vez, como en esos cuestionarios de opción múltiple capciosos, la opción correcta son todas las anteriores. Lo que vamos a ver ahí son diferentes pantallas de trabajo
borradores de Belén Gache en relación con la producción de este robot poeta. Gache, al reflexionar sobre el robot poeta que ha desarrollado, también se pregunta sobre la autoría de los poemas de este y llega a la conclusión de que, cito, los poemas de Ay Alim están escritas a la vez por todos y por nadie. Se presenta como una escritura sin sujeto. En tanto, escritura automática constituye una técnica de desaparición del sujeto enunciativo y del autor. La autoría en la literatura digital puede entenderse entonces como múltiple, colectiva, colaborativa. En los bots literarios podría incluirse también el objetivo de algorítmica. ¿Son estas las únicas vías para reflexionar acerca de la autoría literaria digital? Desde luego que no. Y la mayoría de trabajos críticos sobre el tema que se han publicado en los últimos años lo demuestra. Para la temática de la autoría en la literatura digital no hay un único lineamiento teórico válido, de la misma manera que tampoco lo hay para problematizar la figura del autor en la literatura analógica. Ya sea para la literatura impresa como para los entornos digitales, podemos ascribir a corrientes teóricas que decretan su muerte o a bien a otras que lo resucitan y seguiríamos sin tener una respuesta única. Una de las vías posibles de análisis para analizar los textos digitales es la retórica digital. En primer lugar, vamos a tratar de definirla. El campo de estudios de la retórica en los entornos digitales no es algo nuevo. Ya los trabajos de George Landau o Jay Bolter sobre hipertextualidad de principios de la década de los 90 habían tratado cómo cambia la argumentación y el proceso de construcción de conocimiento en el nuevo medio. Casi simultáneamente, Kathleen Welch ofrece uno de los primeros análisis centrados en la dinámica de la retórica en los textos electrónicos. Internet, el desarrollo de nuevos software y de lenguaje de programación, y la modernización de los equipos permitió que se potencie la interfaz visual, con lo cual la construcción de sentidos se transformó casi necesariamente en multimodal. El contenido verbal se imbrica con las imágenes, los sonidos, el movimiento, etc. Como vimos, las escrituras digitales generan y potencian nuevos tipos de participación, colaboración, de producción y circularización de contenidos, nuevas habilidades sociales, etc. Por lo tanto, el campo de la argumentación digital se complejiza y se enriquece exponencialmente. Al establecer los lineamientos para definir la disciplina, James Sappen sostiene que, cito, la retórica digital es una amalgama de componentes más o menos discretos antes que una teoría completa e integrada. Fin de cita. Esto nos lleva a distinguir 4 grandes ejes para definir a la retórica digital. El uso de estrategias retóricas para la producción y análisis de textos digitales, identificación de las características, potencialidades y límites de los nuevos medios, formación de identidades digitales, construcción de comunidades sociales. El análisis de las diferentes estrategias de conformación de la identidad, del sujeto, del cuerpo, del género, del rol de productor-receptor, de contenidos en los entornos digitales interconectados, implica, en mayor o menor medida, trabajar con la temática de la autoría. La retórica digital, por lo tanto, incluye como parte constitutiva de su campo la reflexión sobre la autoría. El foco sobre la cuestión de la autoría se ve complejizada cuando Douglas Heyman retome la clasificación de Sappen y agregue los siguientes propósitos y actividades para definir el campo de la retórica digital. Indagación y desarrollo de retórica sobre tecnología, el uso de métodos retóricos para analizar críticamente ideologías y formaciones culturales en trabajos digitales, examen de las funciones retóricas de las redes, teorización del papel de los agentes de la comunicación digital, cuando los interlocutores pueden ser software y humanos. Fíjese que acá ya empieza a evidenciarse esta problemática ya en el 2015. Si ya a partir del texto clásico de Sappen puede entenderse que la problemática de la autoría se inscribe entre los ejes de trabajo de la retórica digital, Heyman incluye al software como una nueva variante de análisis. Este planteamiento no invalida, por ejemplo, posiciones ya clásicas sobre el autor, antes bien las enriquece. Podemos compartir la idea de que el autor ha muerto, de que en el texto se entretejen múltiples citas del más diverso origen, y de que la defunción del autor conlleva el nacimiento del lector. Perfecto. Todo lo cual de ninguna manera pierde validez si se agrega un componente no humano. ¿Qué otra cosa hace un algoritmo de escritura que concordar y contrastar diferentes escrituras?
A continuación, realizada esta brevísima aproximación a la retórica digital, vamos a referirnos a un concepto teórico de este campo de estudios, el hecho digital o persona retórica digital. Tengan un poquitito más de paciencia porque esta es la herramienta que nos va a permitir de alguna manera tratar de ver qué hacemos con textos como ChatGPT. El ethos digital se deriva del concepto retórico clásico de ethos. Aristóteles, en Arte de la Retórica, define al ethos como el carácter moral o personalidad del orador que se manifiesta en su discurso y que lo hace digno de ser creído. El ethos, en definitiva, se puede concebir como, cito, la imagen que el orador construye y proyecta de sí mismo en su discurso, imagen que contribuye a asegurar su autoridad, su eficacia y su credibilidad. Fin de cita, tal como lo expone Ana Soledad Montero en su ensayo El uso del ethos. Uno de los primeros trabajos que desarrolla el concepto de ethos digital es el de Mary Hobbes, quien parte de la base de que toda teoría sobre la retórica funciona como un sistema dinámico de estrategias utilizadas para crear, recibir, comprender significados y actuar en competencia. Hobbes dice que la retórica digital, cito, debe describir un sistema dinámico de diálogo y negociaciones entre escritores, audiencias y contextos institucionales, y específicamente se centra en las múltiples modalidades disponibles para construir significado utilizando las tecnologías de la información. Los entornos interconectados, caracterizados por la comunicación coproducida y distribuida, obliga a repensar la categoría de ethos, basándose en el planteamiento estético para producir una vía de análisis. Barbara Wernick considera que el ethos es una, cito, forma de huella artística en el texto. Fin de cita. El texto digital, por lo tanto, se analiza, propone Wernick, según estándares propios del campo digital, dentro del cual el discurso que se produce. De esta manera, las usuarios pueden evaluar la persona retórica digital de acuerdo con los procedimientos, la calidad del contenido, la utilidad, la funcionalidad, los valores y las normas del entorno en y a través del cual el texto se compone y distribuye. Y acá ya encontramos una cierta vía de análisis para estos textos que nos están inundando prácticamente la CIA. James E. Porter, por su parte, se centra en cómo la etapa de la representación, actio, del proceso retórico clásico resurge en los entornos digitales. Según Porter, la preeminencia de la palabra escrita, manuscrita primero e impresa después, originó que la producción y el análisis de texto solo se centrara en la inventio, la dispositio y la elocutio, relegando y elidiendo a la memoria la actio, bajo justificación de que estos cánones corresponderían a la oratoria y no a la escritura. En la retórica clásica, la actio se refiere a los elementos orales, aurales y corporales de un discurso oral o performance, es decir, los aspectos vocales, entonación, volumen, ritmo, movimientos, gestos, etcétera, del orador. La representación digital puede definirse apelando al término de publicación digital, haciendo salvedad de que publicación no se reduce simplemente al aspecto técnico, sino que incluye cuestiones como autoría, copyright, copiado, distribución, mezcla o remix de material digital. A partir de este planteo, Porter delinea una teoría retórica de la representación digital, con 5 componentes o lugares comunes: cuerpo, identidad, distribución, circulación, acceso, accesibilidad, interacción y economía. De acuerdo con Porter, es necesario una teoría robusta de la representación digital para navegar en el complejo panorama retórico de las comunicaciones basadas en Internet. La constelación de medios, tecnologías y géneros discursivos y mecanismos de distribución trae aparejado, para quien produce y para quien lee, infinitas decisiones retóricas, éticas, editoriales y políticas. Víctor Gutiérrez Sanz investiga cómo se construyen marcos ideológicos en las elocuciones de Twitter y para hacerlo toma en consideración 2 elementos. El discurso fragmentario de los tweets y la persona retórica digital o ethos digital. Nos interesa centrarnos justamente en las variables que Gutiérrez Sanz toma para investigar la persona retórica digital, el ethos social o contextual y el ethos discursivo. Por un lado, el ethos social o contextual son las cualidades morales, virtudes y valores percibidos por el auditorio en relación al contexto de enunciación y que está marcado por el estatus del enunciador en un determinado marco social.
El entorno de Twitter, por ejemplo, el ethos social está conformado por la presencia virtual, construida por el nombre de usuario y de perfil, la imagen que se usa en el avatar y la bibliografía, el estatus de Twitter y el marco de interés del usuario, a quien sigue. Por otro lado, el ethos discursivo es la, cito, autoconstrucción de una imagen personal mediante el discurso. El léxico, la selección de tiempos verbales, el estilo empleado, son las variables que se han tradicionalmente tomado para estudiar la conformación del ethos discursivo. En un entorno digital como Twitter, además se deben analizar los siguientes elementos: los retweets, los me gusta, las menciones, los hashtags empleados, etc. Proponemos entonces emplear la retórica digital o el ethos digital para tratar el tema de la autoría de los textos producidos por las inteligencias artificiales. Fíjese lo siguiente. Hace unos días le di a ChatGPT la siguiente instrucción. Escribí un ensayo sobre la escritura académica y la IA. A los pocos segundos me devolvió el siguiente texto. Un texto, ahora lo vamos a analizar un poquito, pero lo voy pasando. Va a haber otra diapositiva donde va a estar todo junto, ¿no? Fíjense. Vamos para atrás. Estructuralmente el ensayo posee 6 párrafos, distribuidos de manera uniforme. Uno para la introducción, 2 para las oportunidades, otros 2 para los desafíos y uno más para la conclusión. El ensayo es coherente, cohesivo y podemos decir que es adecuado. Sí podemos evidenciar algunas redundancias. El ensayo es prácticamente una puesta en texto, la redundancia aquí no es buscada, de los planteos que el mismo escrito desarrolla. Cito una partecita del propio texto. Los sistemas de IA, como los modelos de lenguaje generativos, pueden generar automáticamente textos coherentes y bien estructurados a partir de una entrada inicial. Sin embargo, el ensayo se plantea desde las primeras líneas como demasiado general. Esa generalidad, en gran medida, proviene del empleo de lugares comunes y frases y estructuras absurdamente genéricas. En el primer párrafo ya tenemos suficientes ejemplos. El ensayo de ChatGPT tiene una estructura prototípica, la que enseñamos las docentes de escritura académica. Ahora bien, una escritura como la ensayística, que se pretende organizar alrededor de la divergencia, de la discordancia, que compone experimentando, que interroga, que en la indagación crea y en la creación indaga, puede asumir múltiples formas y organizaciones. Bien puede alejarse de lo pretendidamente específico y pertinente del ensayo, de lo que usualmente se enseña en un curso de alfabetización académica. Acá voy con todo esto. Si es posible analizar un texto literario digital y hacerle preguntas a partir de un marco teórico como la retórica digital, también podemos intentarlo para el trabajo con tecnologías con el ChatGPT, en la enseñanza de las prácticas de lectura y escritura académicas. Desde hace años, talleres, seminarios, cursos, programas de escritura a través del currículum se han basado en diferentes modelos cognitivos de proceso de composición de textos y proponen un trabajo recursivo para la producción de escritos, dinámica que tienen a la retroalimentación continua, la autoevaluación, la corrección entre pares, como algunas de las principales formas de evaluación. El aula taller, a su vez, es una de las estrategias de enseñanza centrales en la alfabetización académica. Aprovechemos todos estos grandes marcos teóricos y metodológicos en este nuevo contexto. Hemos visto que muchas instituciones prohíben el uso de las herramientas de IA y que emplean plataformas de detección de textos producidas por ChatGPT. Ciertamente es una solución posible ante este contexto, pero humildemente no creo que sea la adecuada. Las y los docentes de la alfabetización académica hemos venido trabajando desde hace años en un marco en donde el cortar y pegar de diversas fuentes digitales es lo más común de las prácticas. Y creo que lo más productivo siempre fue integrar estas nuevas tecnologías de composición al proceso de la alfabetización académica. Por lo tanto, más que prohibir tecnologías como ChatGPT, es más conveniente emplearlas y leerlas críticamente y reescribirlas. Hagamos un breve ejercicio. Estamos dictando un taller o curso de escritura y lectura académica. Llegamos al módulo de texto argumentativo y para trabajarlo traemos varios textos académicos y ensayos que analizan la temática de la escritura académica y la IA. Junto con las
y 2 estudiantes le indicamos al ChatGPT, escribió un ensayo sobre la escritura académica y la IA. Nos ofrece el texto que citamos y de inmediato podemos empezar a examinarlo. ¿Cómo se construye el eto digital en esta publicación que ha producido el chatbot? Esta podría ser una gran pregunta que guía nuestra lectura, para después desplegar otros interrogantes. ¿Qué aspectos valora de la escritura la persona retórica digital que compone la IA? Uno de los más evidentes es la creatividad, la innovación. El otro aspecto que se subraya es el de la eficiencia en el manejo del tiempo. La escritura académica aparentemente debe tardar lo menos posible y la instancia temporal que ocupa debe plantearse como útil. Estos rasgos evidencian que el esto discursivo se organiza alrededor de muchas de las formas, los giros de la retórica empresarial, por ejemplo. ¿Cómo entiende el género del ensayo esta tecnología? Por lo menos en este texto, un ensayo debe tratarse de una producción equilibrada, que presente aspectos positivos y negativos en relación con la problemática. Por otro lado, y no sé si se dieron cuenta, no postula ninguna hipótesis, son solo generalidades. Esta persona retórica digital quiere quedar bien con todo el mundo, tiene buenos modales. Los ensayos que abordan las formas, ciertamente, son los menos interesantes. Para este texto digital, el ensayo debe alejarse de la atención, debe evitar desplegarse a través de una escritura en discordancia. Otra cuestión a revisar puede ser qué postura toma la IA ante una situación polémica que le involucre directamente. En pocas palabras, siempre se cubre. En todas las instancias rescata algo positivo o le transfiere la responsabilidad de sus actos a otros sujetos, los académicos. ¿Qué cambios, modificaciones o correcciones se le puede hacer al texto? Ese interrogante puede ser el punto de partida para la actividad de una actividad de reescritura. A partir de una serie de criterios, introducir citas de la bibliografía vista, revisar elementos morfosintácticos, ampliar o resumir párrafos, plantear una hipótesis, etc., podría plantearse una completa reelaboración del ensayo. El ensayo del chatbot no se deja de lado, se lo considera un borrador, una primera versión, un trabajo en proceso incluso. El propio ChatGPT tiene un botón de reescritura que parafrasea el texto producido. Con esta posibilidad podríamos indicarle a la IA que produzca 3 versiones diferentes y, por ejemplo, analizar qué ha cambiado. Estas son algunas preguntas posibles que le podemos dar al texto. Hay múltiples más. Para finalizar, vemos a varios robots, por lo menos 17, sentados ante escritorios y con lo que parecen ser lapiceras, escribiendo ininterrumpidamente. 2 figuras humanas se asoman, acaso temerosas, a la puerta del Departamento de Investigación en Poemas de Máquinas, que es en donde está ocurriendo esta escena. Una de las figuras le dice a la otra: la poesía es absolutamente horrible, pero cualquier cosa que lo distraiga de rebelarse y esclavizarnos tiene que ser algo bueno. La viñeta que describo y que ustedes pueden ver fue realizada por el dibujante e ilustrador Tom Gaul y fue publicada el 14 de agosto del 2021 en la revista New Scientist. Faltaba más de un año para que ChatGPT fuera lanzado y Gaul partía de la idea de bots literarios como los que vimos para reírse de una tecnología que hoy se presenta como imparable y prácticamente apocalíptica, según ciertos diagnósticos que apelan al tremendismo, algunas veces con buenas intenciones, otras con el objetivo de llenar salas y vender libros, aparecer en entrevistas en diarios, revistas y páginas web. Las preocupaciones, desafíos y temores, oportunidades en la alfabetización académica, en todo el campo educativo ante este tipo de tecnologías son evidentes, entendibles, y debo decir que comparto algunas. Pero déjenme indicar un aspecto que me parece central. La propia empresa OpenIA menciona en su web el componente humano que tuvo en su desarrollo ChatGPT. Hubo supervisión humana. Hubo, por ejemplo, entrenadores humanos, humanas, que llevaron adelante los 2 roles, usuarios, usuarias y asistentes e IA.
Por lo tanto, los sesgos, fallas, limitaciones, estereotipos, ideas previas de, en este caso, la escritura académica, le corresponde a los seres humanos. Lo que hoy nos escandaliza de ChatGPT, lo que nos motiva, nos aterroriza, tal vez sea que se puede parecer demasiado a nosotros, nosotras, los seres humanos. Muchas gracias. Disculpen. No se escuchaba ahí. Sí, no, quería hablar, me había olvidado que tenía el micrófono apagado. Muchísimas gracias, Andrés, realmente conmueve, nos moviliza, este, y, mm, y bueno, habría que, fue excelente la charla, muchas gracias porque nos dejó a todos pensando, ¿no? Y a propósito de eso, este, muchísimas gracias. Y a propósito de eso, estoy mirando el Muchas foro gracias. y, y bueno, me gustaría que los que tienen alguna pregunta para hacerle a Andrés respecto de su exposición, que fue concisa, clara y bueno, y que nos dejó pensando. A ver, ¿qué preguntas le harían a Andrés? ¿Ninguna? Ahí sí, ahí creo que Rodolfo, si podría compartir la presentación, sí, no tengo problema. Después te la envío a vos, no sé, Iris, no sé cómo es Sí, no hay el problema. manejo. Sí, 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 sí. Perfecto. Sí. Dice, la verdad sí fue muy claro. Felicitaciones, muchas gracias. Todos te están agradeciendo. No, Sí. gracias a Y ustedes. sí, no hay ningún inconveniente, Andrés. Me la compartes con el correo que nos hemos comunicado. Y sí, a todos aquellos que escriban al correo, se la enviamos. Ahora, ¿no hay preguntas? Yo, por ejemplo, tengo una. Sí, creo Este, que había en el chat, ahí vi, chat. pero sí, sí. A ver, a ver, bueno, me fijo Sí. entonces. Este, claro, para pensar un éxito acá. ¿Qué consideras que se viene para los chat, que se viene en el sentido que va a venir, ¿no? Que va a surgir para los chatbots y la literatura? Lucía, gracias, Lucía. ¿Dónde estás, Lucía? No te veo. Bueno, no te preocupes que, este, a ver, bueno, Lucía pregunta eso. Sí, a ver, con el tema de el chatbot como una herramienta de creación literaria, lo que se ha visto hasta ahora, como vimos en la presentación, es que son desarrollos bastante, si se quiere, experimentales, ¿no? Si bien hay una comunidad bastante grande, por ejemplo, de todos estos chatos literarios en Twitter, son como más de nicho, ¿no? La cuestión se deriva de en qué medida estas tecnologías de escritura pueden llegar a pasar desapercibidas o no en lo que es una producción literaria, ¿no? Por lo menos eso es una de las variantes. Últimamente, en otros campos de la creación artística, se vio específicamente de diversos concursos que, no sé, cuestión de fotos o de pinturas, a propósito o no, digamos, o sea, como si fuera una actividad, una postura política de determinados creadores y creadoras, de lanzar o de publicar o de que se compartiera una determinada producción digital, por ejemplo, y no decir que es de una IA, por ejemplo. ¿Y qué pasa? ¿No? Y llegó el momento en el que hay instancias que determinadas producciones de IA ganaron concursos, por ejemplo. Y solamente después se mencionó, esto es una IA. Este, yo generalmente soy bastante, no sé, positivo con respecto a estas tecnologías. Creo que es posible que se utilicen
que autores y autoras utilicen parte de estas tecnologías para crear nuevas formas de literatura, pero por otra parte, creo que va a ser como algo muy específico que se puede llegar a utilizar y que después lo que es la creación específicamente humana va a tomar el mando para llevar esta tecnología a otro lugar, ¿no? No creo que vamos a leer específicamente o sea, novelas escritas por una IA, por lo menos espero. Pero sí que autores y autoras utilicen e indiquen que han utilizado algunas veces un chat GPT para realizar alguna parte. Eso sí, por ejemplo. Hay, leo acá lo que dice Carolina. Dice, Carolina plantea, el uso de la IA te ayuda, pero si no tenés previo conocimiento, no te ayuda a la creación de la idea en general. Este, Sí, que es un poco lo que estabas planteando. sí, Pues, o sea, la IA se trabaja, o el chat, las diferentes herramientas se trabajan, se potencian, digamos, con la introducción de determinados comandos, mientras más específico mejor, para producir un objeto digital. E incluso así, tampoco no nos da buenos textos, digamos, ¿no? No sé, yo tengo el ejemplo de, además de todo esto, el campo académico suele algunas veces ayudar o colaborar en aspectos de guión, digamos, de guiones audiovisuales, y un colega y un amigo me pasó para que reescribiera o reelaborara un guión que había hecho ChatGPT de un videíto de un minuto, más o menos, ¿no? Y la verdad que dejaba mucho que desear. O sea, siempre se trabaja, por ejemplo, con un narrador. O sea, todos los guiones que establecía el ChatGPT para un video de un minuto infantil, por ejemplo, siempre tenía la presencia de un narrador en off. O sea, es como una marca estilística que el chat GPT toma como parte de que los videos infantiles de un minuto, de 2 minutos, siempre tienen que tener un narrador. Y no necesariamente, digamos, ¿no? De hecho, en la reelaboración, yo quité el narrador, porque no me convenía, no sé, porque no me cuadraba. Este, pero, o sea, alguien entrenada, un docente, un creador, se da cuenta, pero el tema es si efectivamente los y las lectores, las audiencias, establecen la diferencia. Yo creo que sí, pero bueno. ujú. Gracias, Andrés. No. Este, plantea, Cecilia dice, el potencial epistémico de la escritura, basado en el enfoque cognitivo, es innegable. Ahora, ¿cómo subsana eso la IA puesta al servicio de la escritura académica? Sí, a ver, una de las opciones posibles también es un trabajo en ciernes, digamos. O sea, lo que les compartí recién es algo que estoy probando yo, a ver cómo trabajar con estos aportes. Sobre todo a partir de la reelaboración de los textos producidos. Lo último que indiqué es la reelaboración de los textos producidos. O sea, bueno, veamos qué es lo que nos produce el ChatGPT con respecto a esto, por ejemplo, a determinado tema. Lo vemos, nos brindan los textos y de ahí, a partir de eso, trabajarlo, ¿no? Trabajarlo en clase, por ejemplo. Trabajarlo en clase, en el aula de taller de toda la vida, digamos, pero trabajarlo en clase para ver qué se puede sacar, qué no, qué hay detrás de esas estructuras. Esa es una vía posible, digamos. Pero, por supuesto, si alguien más ahora en el chat está trabajando con ChatGPT o cualquier otra herramienta y quiere compartir algo, bienvenido sea, porque siempre estamos aprendiendo. Eh,
acá, perdón, Miris, acá justo estoy leyendo, de Elizabeth, Perfecto, digo, siéntete totalmente libre. ¿sabe si hay instituciones educativas terciarias que estén implementando normativas que regulen el uso de estas tecnologías? Y entra el programa de la facilitación académica, ¿sabe si se aborda el tema de la formación del estudiantado? No, no, por lo menos en las que trabajo, he trabajado yo, no, no hay normativas específicas. Eh, Creo que venimos atrasados con respecto a esto porque reciente estamos implementando normativas o no, o cada tanto vuelve la cuestión de usar los celulares en el aula, por ejemplo, y viene esto. O sea, hace poco tuvo la cuestión de sobre todo en la escuela media, ¿no? La polémica de si implementar o no inhibidores de señales en las aulas, o en las escuelas, o de prohibir directamente. O sea, vuelve una vez más la cuestión. Eh, y, y lo que tengo entendido, no, salvo algunas instituciones educativas universitarias, como mencionó el texto de Joffre, de Estados Unidos. Joffre también menciona, por ejemplo, de la revista Nature, que tiene como uno de los parámetros de las directrices de los autores y autoras que solamente acepta solo un porcentaje de texto producido con una IA. Pero eso es porque mucho de los cálculos o de los gráficos o de cuestiones que para mí exceden, porque yo soy de letras, pero todo lo que tiene que ver con las ciencias duras se utiliza mucho. eh, es bastante más usual. Entonces, una revista académica establece, bueno, hay un límite de uso. Hasta acá lo aceptamos, más de acá no. Eh, lo mismo que en programación. En programación se utiliza mucho el chat GPT para resolver problemas de programación, para resolver un código que no anda. Amador mete el código en el chat y eh, no sé qué prompt le mete y dice, bueno, a ver cómo me resolves esto y te lo tira. Y después el programador hace cortar y pegar y lo pone en su código. Y está aceptado, digamos. Eh, pero específicamente no, volviendo a la pregunta, no, no sé. Me parece que todavía no hay, pero bueno, es algo que en algún momento se va a tratar. Acá Cecilia justo, ahí se me fue. De Bachillerato Internacional IPB admite el uso y exige que se cite. APA la versión 7 de APA ya prevé el uso del chat GPT. Mira, no sabía que la admitía. En algunas escuelas de nivel secundario, los chicos y las chicas lo usan porque saben que sus docentes desconocen del tema. Eh, sí, eso sí. ChatGPT tiene grandes problemas de citas. Sí, tiene grandes problemas de citas. Eso es eso es claro. De hecho, una de las formas, digamos, para identificar bien los límites que tiene es en algún tema que una conozca mucho, o sea, que sea especialista en ese tema, preguntarle algo, y ya ahí saca que no, que tiene limitaciones, que tiene baches bastante grandes. Y sobre todo es muy curioso porque no sé si lo emplearon, si se fijaron, le decís que está mal y dice, uy, perdón, lo vuelvo a reformular, te lo reformula y sigue estando mal. Porque evidentemente tiene un límite. Ahora, supuestamente ahí está aprendiendo. Habría que hacerle la prueba de dentro de, no sé, un X cantidad de tiempo, volver a preguntar a ver si aprendió. Eh, sí, inventa información también. Eso también. Dice Omar. Eh, estoy leyendo así porque hay varios. Eh, no sé cómo se maneja el nivel de plagio y de transparencia al usar la IA. Eh, Pregunta Rodolfo. Bueno, hay, eh,
Detectores de plagios ya se han utilizado desde hace años, ¿no? Sobre todo porque te trabaja con una base de datos, identifica, digamos, si ese texto está presente o no. Lo que pasa es que el trabajo con un chat GPT te inventa el texto de cero. Eso es Por eso esos programas que mencioné recién son experimentales, algo te ayudan, ¿no? Pero son limitados también. Lo que hicimos lo que hicimos en la ponencia es un muy breve ejemplo de algunas referencias que se pueden identificar así, a vista de pájaro, con el estilo, por ejemplo. Y eso me asombró mucho, que no tenía, digamos, una hipótesis, un ensayo sin hipótesis, como generalidades, ¿no? Eso puede ser un aspecto a identificar. Lo que pasa es que es difícil entrenar otro programa para identificar que otro texto tenga o no hipótesis. Eso es mucho más difícil. Y creo que eso sí va a tardar un poquito más de tiempo. Iliana, en los documentos de Drive hay una función para detectar plagio e IA. Eh, sí, lo del plagio lo sabía, lo utilicé. El de IA no lo utilicé. No sé si hay alguien que lo utilizó en el Classroom, ¿no? Cuando identifican los textos. Iliana dice que ella utilizó sí, en Docs, en la suite Google, ¿no? Eh, no sé si Iliana quiere compartir las experiencias, de qué le pareció, no sé. De plagio sabía que había, de IA no lo había probado. Eh, sí, acá Fernando dice que Google tiene su propia IA, Gemini, que da referencia a lo que se busca. La definición se llama Plagium, que creo detectar si fue escrita por ChatGPT. Me indicó con exactitud que parte del texto estaban hechas con IA. Eh, sí, mirá, no sabía cómo trabajar con IA de textos. El tema siempre para mí es, bueno, como indicaba, hasta qué punto utilizar la IA, ¿no? O sea, hasta qué punto se puede permitir la utilización en la escritura académica, sobre todo en la alfabetización académica. Estamos enseñando para eh, que sean competentes en la escritura y la lectura académica en el ámbito de la universidad y la educación superior. Porque sinceramente yo he utilizado ChatGPT. Lo utilizo algunas veces en mi trabajo, sobre todo en las traducciones, eh, y también algunas veces le tiré que haga un análisis sintáctico. Un análisis sintáctico de una oración, por ejemplo, y más o menos lo analiza, pero para una cuestión de paso, ¿no? Eh, pero me parece siempre que es una cuestión que se basa o que se debe basarse en negociaciones entre docentes y estudiantes y ver hasta qué punto se utiliza. Bueno, hasta acá. Es una herramienta, no se puede prohibir, me parece, hasta cuándo pactamos, hasta cuándo negociamos. Claro, debe ser claro, sí, el límite debe ser claro. Pero, eh, sí, sigo leyendo, Iris, no sé. Viviana dice: trabajo en UTU con alumnos de bachillerato de robótica e informática en Salto y ellos me han explicado sobre la limitación del chat GPT. Mientras más preguntas o detalles que le consignan, más complicas al chat y uno conoce el vocabulario propio de sus alumnos. No lo he utilizado en clase, pero ahora me voy a animar. Gracias por orientarnos en su utilización. Bueno, muchas gracias también, Viviana, por compartir tu experiencia. Sobre todo eso también, aparte de estar un viernes a la noche, acá de escucharme prácticamente una hora un viernes a la noche, lo que es más
rico es que todos y todas podamos compartir las experiencias como docentes, como estudiantes que han traspasado, que han pasado la carrera académica, que están actualmente. Así que desde ya, muchas gracias por todos los aportes. Bien, damos antes simplemente me quedé pensando en todos los aportes. Bueno, muchísimas gracias. Sí, la cabeza de cada uno de nosotros se va pensando con muchas, en muchas vertientes, ¿no? Hay muchas puntas acá para analizar. Hay una que me parece, como hay distintos niveles de preguntas, o sea, me refiero a niveles de los ciclos educativos, pero hay algo que es clarísimo que tú planteaste, es que no es ni más ni menos que inteligencia artificial. Por lo tanto, el plus es nuestro. Creo que ahí tenemos que apostar como docentes, ¿verdad? Es nuestro el plus, siempre va a serlo. ¿Qué enseñamos y qué aprendemos? No, nosotros seguimos siendo los que enseñamos. Claro, tenemos que apropiarnos de la herramienta, o por lo menos saber cómo funciona, mínimamente. Pero fíjate qué interesante la experiencia que plantea la compañera en la UTU, donde sus estudiantes ya son grandes, manejan la tecnología, te enseñan a ti usar el chat GPT, pero a la vez, la que está generando toda la parte reflexiva, que hubo otra pregunta por allí que tú la tomaste, Andrés. Eso seguimos siendo los docentes, ¿verdad? O sea, eh, la cuestión es, y también trabajar los límites, y también trabajar los acuerdos, y también trabajar las citas, ¿no? Estamos hablando de alfabetización académica. Bueno, si se usa el chat GPT hay que citarlo. No sabía que claro, debe ser la de 2020, la que salió el año pasado. La última yo estuve bichando, no vi, pero sé que empezó a referenciarse. Está como plantea Andrés, me parece excelente, Andrés, nos dejaste pensando mucho. Así que muy agradecidos todos, nosotras, todas y todos. No sé, hay algunos mensajes acá, te los leo por si hay algo allí. O no sé si son o simples procesadores de texto. Sí, es un tema que, claro, que uno se queda pensando este, eh, por ese lado, ¿no? Así que bueno. Bueno, un Sí, millón de es, gracias. es, es, in- es- Sí, sí, es interesante esto de, si no, considerar los profesores de texto avanzados. Es una buena forma de considerarlo, ¿no? Porque si bien tiene un límite de funciones, porque después está la monetización de eso, o sea, para expandir todas las opciones que tiene ChatGPT, va a haber que pagar o ya hay que pagar. La verdad no sé en qué momento estamos, digamos, del plan de negocios. Eh, Tiene opciones de reformular, de copiar y pegar, de decirle que está bien la respuesta o no. Eh, pero eso se puede utilizar. Simplemente me había acordado en relación con la anterior pregunta de la de literatura. Hubo dos casos, no sobre literatura, pero sí sobre hay una cuestión bastante centrada en el aspecto del diseño, el aspecto del diseño de la fotografía, del diseño gráfico. Hubo dos casos. Uno, son dos de películas, ¿no? Y dos de películas más o menos independientes. Uno es Guerra Civil, Civil War, que es una película que creo que se estrenó esta semana o la semana anterior. Las imágenes promocionales de Civil War causaron polémica porque fueron hechos por un programa de inteligencia artificial. Eh, y eso generó polémica en el ámbito de los diseñadores gráficos. Y después hay otra película también es independiente, que se llama, creo, Late Night with the Devil, algo así, que no sé cómo se fue traducida en los distintos países, que reproduce un programa de los 70, ¿no? Entonces las placas del programa fueron hechas con inteligencia artificial. ¿Por qué? O sea, después se supo que fueron hechos por inteligencia artificial. Y los productores, creadores, el director dijo, bueno, somos una película independiente, no tenemos plata para contratar a un diseñador. Entonces lo que hicimos es poner las placas. Y también fue polémico, pero son solamente las placas de una película de 1 hora y media que tiene su propia estética.
a lo que voy, puede ser una herramienta muy útil, puede abaratar costos, pero también suscita, bueno, como creador digital, artista, escritor de literatura, ¿cómo pararnos frente a eso? En el campo de la literatura, hasta este momento que yo conozca, no ha habido una polémica similar con una producción en ChatGPT o que haya producido en ChatGPT. Creo que está a las puertas de producirse, y después veremos qué sucede, ¿no? Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias inmensas gracias, Andrés. Realmente fue muy enriquecedora la charla. Nos quedamos pensando. Y agradecerles también a todas las personas que se contactaron y que siguieron con tanta atención esta instancia. Realmente digo, fue un placer. Andrés, fue un placer y fue un placer Muchas ver, gracias. ver a todas estas personas que se contactaron de distintos puntos, no solamente de Uruguay y Argentina, sino también de otras partes de Latinoamérica. Un abrazo para todos y seguiremos viéndonos en alguna otra oportunidad. Muchas gracias. Que Sí, pasen sí, muy dale. bien. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Chao, chao. 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 Gracias, Chao. chao, chao. Chao, chao.